Están gozosos, alegres, tan poquillos, no los oigo. Aleluya. Sabe, esta es una mañana de gloria, una mañana de victoria, una mañana de bendición. Y yo sé que usted viene a recibir una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos hoy necesitan del Señor? ¿Cuántos hoy necesitan de un consejo, de una dirección de parte de Dios? Yo creo que todos necesitamos dirección de Dios. Necesitamos que Dios ordene nuestros pasos. Amén. Gloria al Señor. Quiero ir a la Escritura y vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 18. Santiago capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Estamos todos ahí, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza. Señor, hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Venimos a recibir tu palabra, Señor, tu instrucción, tu consejo. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, para que tú abras la mente, el corazón, los ojos espirituales, Señor, de este pueblo, Señor, sean abiertos, que sean sensibles sus oídos para recibir tu palabra, Señor, que haya ese anhelo, que haya esa pasión, que haya esa hambre y sed por tu palabra, Señor. Señor, glorifícate, Señor, en esta mañana. Dígale al Señor: Señor, obra en mí en esta mañana. Yo estoy dispuesta a recibir tu palabra, Señor. Hoy necesito, Señor, el consejo. Hoy necesito tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que a través de tu palabra, Señor, tú me vas a vivificar, Señor. Tú me vas a alentar, tú me vas a animar, tú me vas a fortalecer, Señor, en esta mañana. Saldré de una manera diferente de este lugar, Señor. Padre, hoy quebrantamos todo espíritu contrario, toda distracción, todo aquello que quiera venir a ser obstáculo. Señor, se quebranta en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados, dentro del círculo cristiano, de lo que llamamos muchas veces la iglesia evangélica, nos encontramos por lo general con dos tipos de personas. Nos vamos a encontrar con los convencidos y nos vamos a encontrar con los convertidos.
Repita conmigo en esta mañana: yo soy un convertido. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero qué lamentable, porque muchas iglesias, tal vez el día de hoy, están abarrotadas, están llenas. Y llega mucha gente, hay multitud. Pero recordemos esto: las multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué? Porque había un interés, porque había una necesidad, y querían llenar o suplir una necesidad que ellos tenían. Porque a la hora de la verdad, cuando llegó el momento de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, ¿qué sucedió? Más bien muchos de esa multitud apoyaron para que Jesús fuera crucificado, y lo dejaron y lo abandonaron. Y eso es lamentable. Según algunas estadísticas, y ponga mucha atención por favor, el cristiano no convencido tiene algunas características. Y algunas de las características es que por lo general vive una vida frustrada y derrotada. Muchas veces nos encontramos a personas, sí, visitan la iglesia frecuentemente, otros de vez en cuando, otros, como dicen por ahí, cada muerte de obispo, pero vienen, y gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Que esas personas muchas veces viven una vida frustrada, llena de problemas, conflictos, adversidades, luchas, fracasos, y viven en derrota. No confían en las promesas de nuestro Señor. Y qué linda la adoración que cantábamos ahora al final, de estar en pie, saber que el Señor va a obrar, que Él es fiel, que si esperamos y confiamos vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Qué lindo es esto. Amados, el cristiano convencido no sabe testificar de su fe porque desconoce de la palabra. No puede hablarle a otra persona porque no tiene la convicción, no tiene experiencia, desconoce la palabra, no tiene la convicción de la salvación. Apenas se está como iniciando. Amados, hay personas, aunque tienen años, pero como decía Pablo, debiendo de ser ya maestros, y hay que volverles a enseñar porque no han aprendido. Es gente inexperta en la palabra del Señor y queda dentro del grupo de los no convencidos, porque no se han preocupado por crecer en la vida espiritual. Y eso es lamentable. Hay una estadística que es bastante fuerte, que tiene que ver con el comportamiento o las intenciones o por qué las personas muchas veces vienen al templo. Hay aproximadamente de un 90 a un 95% de personas, según las estadísticas, profesantes, escuche esto, que no evangelizan. ¿Escuchó la cifra? Preguntémonos hoy, ¿estamos evangelizando? ¿Le estamos hablando a otras personas del Señor? De un 90 a un 95%, los que profesan no evangelizan, no hablan de Cristo, no testifican. ¿Sabe qué hizo aquella mujer que llegó al pozo cuando estaba Jesús ahí? Y que le dijo toda la parte de la vida de ella.
Oiga, esa mujer salió gozosa, no salió avergonzada, intimidada a esconderse. ¿Qué dijo esa mujer? Ahora voy a ir al pueblo y les voy a contar a todos, porque este hombre es un profeta, porque este hombre es el Mesías. Les voy a contar. Y se fue y preparó el camino, preparó, habló, testificó. Y cuando ya Jesús llegó, todo el mundo estaba ya con la expectativa. Otra estadística: el 58% de las personas que visitan un templo vienen por la música. Es que qué lindo canta la ministra Loren, qué lindo ministra Joel, qué lindo suena el teclado. Es que cuando yo escucho eso, yo me voy. Eso me lleva. Es que qué lindo que suena. Entonces muchas veces la gente, muchos tienen ese concepto. No lo debería decir, pero lo voy a decir. ¿Sabe por qué los pastores siempre quieren un buen grupo? Porque la música jala. En cambio, si la gente que está aquí no se instruye, no crecen, tanto deben de crecer espiritual como también en el área que se están desarrollando, para que suene bonito. Pero amados, mucha gente viene porque le gusta la adoración o la alabanza. Otra estadística: el 36% asiste por el desarrollo de cómo se maneja la logística del servicio. Es que qué lindo todo lo que hacen ahí, desde el inicio hasta el final. Entonces hay gente que le gusta. Y qué bonito. Viera, hermano, cuando entramos nos saludan, nos abrazan. Hay una convivencia, es muy familiar. Y es bonito. Hermano, vamos a la iglesia. Viera qué bonito. Usted se va a sentir muy bien ahí. Y al final, casi siempre hay almuerzo. No se preocupe usted por el almuerzo. Ya de aquí nos vamos cenados. No va a gastar mucho porque verá que es barato. Ahora, la última estadística: solo el 6% de las personas que asisten van a prestar atención y reverencia a la palabra del Señor. 6% son los que vienen con un corazón dispuesto a recibir la palabra. Pero eso no se da aquí, en otros lugares. Porque yo sé que usted presta atención. Y usted viene por el consejo, por la instrucción de parte del Señor. Pero amados, son estadísticas muy fuertes, porque muchas veces no ha habido una conversión genuina, no hay una convicción en la persona. Todavía el Señor no se ha revelado, no ha abierto el entendimiento. Y necesitamos, mis amados, que el Señor abra su mente, su corazón, pero que usted venga con hambre, con sed, con deseos de aprender la palabra del Señor, de buscar ese consejo divino.
Ahora, como punto número 1 o A, el Señor por medio de la palabra nos dio vida nueva. ¿Qué nos da el Señor por medio de la palabra? Vida nueva. Lo leímos ahora acá en el versículo 18, si usted prestó atención. El versículo 18 de Santiago 1 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fue por voluntad de Dios que nos eligió. Desde la eternidad Dios determinó, amados, que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Nos eligió, nos escogió para ser sus hijos, para ser los santos, para ser primicias de sus criaturas. También en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Qué ha sucedido? Hemos nacido de nuevo. Declare: yo he nacido de nuevo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Eso somos, nuevas criaturas. Ahora, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Vea qué maravilloso. También en la versión Dios habla hoy, dice: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Vea lo que hace la palabra, mi amado hermano, en la vida nuestra. Yo he titulado el mensaje: la palabra en la vida del creyente. ¿Qué hace la palabra? Nos da vida. Recuerde que el Señor es la fuente de vida, y Él ha obrado en usted, en mi vida. Somos nuevas criaturas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice la palabra: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación. Entonces usted tiene que tener, mi amado hermano y hermana, una mentalidad de reino. Pero yo necesito escudriñar, ir a la palabra. Pero tengo que tener la convicción, mi amado, de que por medio de la palabra el Señor nos ha dado vida nueva. Recuerde, Él es la fuente. Ahora, punto B o 2. Me enseña la actitud con la que yo debo recibir la palabra del Señor. ¿Qué me enseña el Señor? Me enseña cuál debe ser la actitud con la cual yo debo recibir la palabra. Y vea qué interesante lo que nos habla acá la Escritura. Y como punto número 1 dice: disposición para oír la palabra con prontitud. Lo dice aquí en el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. ¿Para qué? Para oír. Entonces yo tengo que tener disposición en mi corazón. Tiene que haber un deseo, tiene que haber un anhelo en mi vida para oír la palabra del Señor.
Debo prestar atención, amados, y debo hacerlo con prontitud. ¿Cómo debemos de hacerlo? Sin embargo, hay dos cosas que yo debo de evitar, que más bien debería ser tardo para hacerlas. Sin embargo, muchas veces esas dos cosas son las que muchas veces somos los más dados a hacerlas, y sin escuchar y sin prestar atención a la palabra del Señor. ¿Cuáles son? Sea pronto para qué? Para oír. Gloria al Señor. Pero tardo para qué? Para hablar. Qué tremendo, amados. Porque cómo hablamos muchas veces. Y muchas veces en la tanta palabrería cometemos errores. Vamos a hablar o decir cosas que no debemos de decir. Probablemente vamos a ofender. ¿Cuántas veces salen palabras de nuestros labios y lo que salen son maldiciones? Por eso tenemos que ser cuidadosos. Por eso tenemos que ser prudentes. Tardos para hablar. ¿Y tardos para qué? Para enojarnos. Amado, hay gente en otro lugar, aquí no, ¿verdad? Pero en otros lugares hay gente que son como la Salandrius, como la Alka-Seltzer. Hay gente que en segundos se convierte, se transforma. Y no tienen la capacidad de controlarse, de manejar las situaciones o las circunstancias con tranquilidad. Y recuerde que el airarse, el enojarse, nos puede llevar a un punto de cometer cosas que después nos vamos a lamentar. Hoy hay muchas personas que pueden estar en una prisión porque en medio de un enojo hicieron cosas que no debieron de haber hecho. Y hay veces la gente dice: pero ¿en qué momento lo hice? Yo no me di cuenta. Amado, esto es de así de grave lo que sucede, lo que acontece. Pero la instrucción de parte de Dios es que tenemos que tener esa buena actitud de ser prontos para escuchar la palabra del Señor. Ahora, otro consejo muy importante como punto número 2, y dice aquí en el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vea qué consejo más lindo y precioso de parte del Señor. ¿Qué debemos de desechar? Toda inmundicia, todo aquello que es mundano, todo aquello que es impuro, todo aquello que no agrada a Dios. Después dice: y abundancia de malicia. ¿Qué es malicia? Bueno, todo lo que es maldad, todo lo que es perversidad, todo lo que es malo. Todo eso hay que desecharlo, quitarlo de nuestra vida. Por eso es que hay muchos convencidos, porque tal vez están luchando con sus situaciones, sus debilidades, con su naturaleza carnal, amados, y no han podido superar, no han podido dejar de practicar, de hacer cosas que tienen que ver con todo lo que son las obras de la carne. Entonces son atraídos y seducidos
por las cosas del mundo. Pero vea qué delicado, porque dice que tenemos que desechar. Tal vez hay personas que oran y le dicen al Señor: Señor, quítame. Y yo me pregunto, qué fácil sería si el Señor tratara con nosotros como si fuéramos un robot. Simplemente tocar y ya se quitó. Eso sería fantástico, pero no funciona así, porque al que le corresponde despojarse de las impurezas, de las perversidades, de la maldad, es a usted y a mí. Diga gloria a Dios por lo menos. No es que me asusta el silencio. Amado, ¿me está comprendiendo? Ahora, vea qué tremendo esto. ¿Qué sucede si yo no desecho? Claro, yo le voy a decir al Señor: Señor, ayúdame. Yo necesito que tú me fortalezcas. Yo necesito cambiar. Pero, amado, el cambiar implica un arrepentimiento, un cambio de conducta, de comportamiento, de acciones en mi vida. El Señor me va a ayudar, porque yo le voy a decir al Señor: Señor, yo tengo algunos hábitos, tengo algunos pecados por ahí, y tú los conoces. He luchado, pero no he podido, no lo he logrado con mis fuerzas. Me he propuesto, pero voy al templo, escucho la palabra. El domingo paso como me alimenté el domingo, ahí voy con mis fuerzas. Pero llega el día lunes, el día martes, y ya no aguanto, y vuelvo a caer en lo mismo. Amados, hay personas que tienen luchas fuertes y no lo logran. Pero, amados, nos corresponde a nosotros. Ahora, una persona que no escudriña la palabra, que no se alimenta con la palabra del Señor, va a ser muy difícil, porque tiene que someterse a la palabra, buscar dirección, buscar consejo, llenarse del Señor para poder lograrlo. Tiene que orar. ¿Sabe qué tiene que hacer? Amar la palabra. Pero si yo no amo la palabra, si yo no amo al Señor, ni lo voy a intentar. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esos malos pensamientos o esas cosas que están sembradas en la mente no van a permitir, mi amado, que la palabra cause un efecto en su vida. Es decir, por eso el consejo es desechar, sacar, quitar lo que está dentro. En la medida que yo saco, me despojo, como dice en el libro de Hebreos, de todo peso, de toda carga, de todo el pecado que me asedia. Eso yo tengo que sacarlo. Y en la medida, mi amado, que yo voy sacando, voy dejando las cosas carnales, el mundo, las atracciones, los deseos, los deleites, los placeres mundanos. En la medida que yo saco eso, por otro lado, el Espíritu de Dios
empieza a obrar y empieza a llenar con las cosas del Espíritu. Pero tiene que ser así, de esa manera. En la medida que yo me despojo de las cosas del mundo, el Señor va a comenzar a llenarme con su Santo Espíritu. Y eso lo hace el Señor. Amado, esto no es con nuestras fuerzas, es el Señor. Pero ¿con quiénes o con quiénes? Con aquellos que se disponen, con aquellos que están dispuestos a someterse a la palabra. Ahí es donde el Señor va a obrar. Ahora, y vea la manera que lo dice acá: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo dice que debo de recibir la palabra? ¿Cuál es la actitud? Dice con mansedumbre. Es decir, debo tener una actitud mansa, ser sencillo, ser humilde, reconocer que necesito la palabra de Dios, que necesito de Él. Es con mansedumbre. Ahora, ¿qué significa esto? Que debemos de estar limpios y puros, consagrados. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para poder alcanzarlo. Solo a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. 3. Dice por acá, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amado, escuche esto, preste atención. Hay personas que vienen al templo, vienen a la casa de Dios. ¿Y a qué vienen? A oír la palabra de Dios. Oyen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios y creen, escuche esto, y creen que porque escuchan la palabra y la conocen, ya son aceptados por Dios. Muchas veces el cristiano cree que es aceptado por Dios y cree que puede seguir pecando y que puede seguir pidiendo perdón, y al final de por sí Dios me va a perdonar y Dios va a tener misericordia. Aquí nadie piensa así, ¿verdad? Ni me alce la mano, ¿verdad? Pero ese es un concepto muchas veces que las personas tienen. Es que al final Dios me va a perdonar. Amado, ese es un concepto erróneo. Y aquí lo dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede, mi amado hermano? La persona que tiene ese pensamiento de esa manera se está engañando a sí misma. Ella misma se engaña, se está engañando. Amado, no va a suceder nada. Ahí Dios no puede obrar porque se está engañando a sí mismo. Y qué lamentable es esto. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Si son solamente oidores, amados,
¿Conocen la palabra? Pero ¿qué sucede? Al final el Señor los va a rechazar. Dios no nos acepta, mi amado hermano, escuche esto, porque nos confesamos y nos arrepentimos. Dios nos acepta por eso. Pero depende de que usted y yo nos alejemos del pecado. Porque tenemos que alejarnos. Es decir, no podemos estar practicando, haciendo y viviendo como vivíamos antes de. Por eso tiene que haber ese nacimiento espiritual en la vida del creyente. Porque no podemos seguir practicando, haciendo. La palabra es viva, es eficaz. Pero amados, depende de nosotros tomar esa decisión. Ahora, cuando nos alejamos, del pecado, cuando nos volvemos a Él, cuando vivimos por Él, cuando confiamos en Él, amados, ahí Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él dice, le estamos obedeciendo. Ahora, dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo con su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amado, en esta mañana usted está recibiendo el consejo de Dios. Yo estoy recibiendo dirección de Dios. Y esto me lo dio el Señor primero a mí. Entonces yo soy el más confrontado, porque tengo que analizar mi vida. Y vea qué linda la comparación. Compara la palabra o la actitud del creyente con un espejo. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a confrontar. Hoy usted dirá, uy, es que lo que el pastor acaba de decir, despojarse de toda maldad, de todo peso, de toda perversidad, de aquellas luchas. Sí, Señor, yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que hacer esto. Sí, ahora cuando yo salgo voy a reflexionar, voy a meditar, pero yo necesito cambiar. Y usted lo escuchó claramente aquí, porque Dios se lo está hablando, porque es palabra de Dios. Yo nada más lo que hago es repetir lo que dice aquí, su palabra. Pero resulta que usted sale de aquí, da media vuelta, otra vez que estamos en el mundo, allá afuera, y se nos olvidó, y seguimos viviendo, haciendo a como yo vivo, a como yo creo, a como yo pienso, y así sigo viviendo. Entonces, la escuché, tengo el conocimiento, pero sin embargo no soy practicante de la palabra. Y esa es la lucha, esa es la situación. Amado, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que tomar una decisión. Ahora, con frecuencia suceden estas cosas. Oímos la palabra, reconocemos algún defecto, alguna deficiencia, algún fracaso, pecados que estamos cometiendo, pero no cambiamos, salimos y seguimos igual.
Nos volvemos indiferentes. ¿Por qué? Porque no ha habido humildad, porque no ha habido mansedumbre, porque no estamos dispuestos a obedecerle al Señor. Qué lamentable esto. Aquí no sucede eso. Todos obedecemos. Estamos dispuestos a crecer, a someternos a la palabra. Dígale: Señor, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto a someterme a tu palabra, a obedecerte. Y en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice este pasaje: mirar que atentamente. Eso quiere decir que su comportamiento, sus acciones, usted tiene que ser muy cuidadoso y muy cuidadosa. Usted tiene que cuidar lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor me ha regalado, sus dones, sus talentos. Amado, recuerde que no son de nosotros, son de Dios. Nosotros somos simplemente vasos, nada más, instrumentos por medio del cual Dios habla, Dios actúa, Dios se mueve. Porque un día le dijimos: sí, Señor, aquí estamos, úsame a mí. Señor, yo te quiero servir. ¿Sí o no? Y voluntariamente, por amor. Pero es decisión de nosotros. Pero ¿qué dice? Que todo lo que vamos a hacer va a ser bendecido. Ahora, y vea qué tremendo esto. La palabra de Dios se denomina la ley perfecta de la libertad. Aquí lo dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque el Señor nos ha hecho libres, nos libera de la esclavitud del pecado, de las ataduras del mundo, de toda influencia maligna, de toda influencia demoníaca. Nos liberta. Él nos ha rescatado, Él nos ha hecho libres. ¿Qué estábamos alabando en una de las alabanzas de la mañana, de la primera creo que fue? ¿Qué estábamos cantando? Que somos libres. Entonces, la ley, la palabra nos hace libres. Diga: yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Somos libres. Usted tiene la capacidad de tomar las decisiones. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Es decir, usted elige, usted decide lo que usted va a hacer con su vida, cómo quiere vivir, qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Pero amados, yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero someterme a Dios. Yo quiero someterme a la palabra, obedecerle al Señor. Pero para eso tengo que buscarlo. ¿Busca usted al Señor? ¿Clama usted al Señor? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. Amados, tenemos las 24 horas del día a disposición para clamarle al Señor, para pedir su dirección, para pedir su consejo. Gloria al Señor. Y tercer punto, vivir y caminar en obediencia. Cuando yo soy obediente a Dios, Dios va a obrar. Dios, amado, mi vida va a ser bendecida, me va a usar. Pero ¿sabe qué no debe de existir? La rebeldía, la desobediencia. Dice en el Salmo 119, vaya conmigo por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículo 12. Del 12 al 18 dice: bendito tú, oh Jehová. Vea lo que le pide el salmista: enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra, instrúyeme. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué estábamos hablando en Santiago? Del olvidador, del que olvida. ¿Y qué le pide el salmista? No olvidarse de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Pero ¿qué le dice en el 18? Señor, abre mis ojos y mírame las maravillas de tu ley. ¿Qué necesitamos? Que el Señor, estar dispuestos, decirle al Señor: Señor, enséñame tus estatutos, gozarme en tus mandamientos, meditar, regocijarme. Señor, abre mis ojos. Necesitamos de esto, caminar en obediencia. Hay un caso, mi amado hermano, que quiero enseñárselo el día de hoy, y está en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Dios le habla a un profeta de Judá. Vea qué tremendo lo que acontece aquí. He aquí, en el versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice que aquel profeta clamó. Amado, dio una palabra de parte de Dios al rey. Y este hombre Jeroboam, que había hecho lo malo y estaba haciendo lo malo delante del Señor, se enojó y le dijo a sus siervos: prended a ese hombre, porque él no estaba de acuerdo con la palabra que venía de parte de Dios. Usted lo va a leer después, pero dice ahí, amados, que cuando el rey dijo y extendió la mano y dijo prenderle, dice que la mano se le secó. Oiga, se le secó.
la mano. El hombre todo asustado, el rey todo asustado, le pidió al profeta que le orara a Dios para que le sanara la mano, y Dios se la sana. Sin embargo, este profeta dice acá en el vamos a ver, el versículo 8, el 7, y después de que lo sanó, dice, y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Claro, el Señor viene nuevamente, le recupera, vuelve su mano al estado normal, y el rey le dice: no, verdaderamente sí, tú eres el profeta de Dios. Verdaderamente sí, era palabra tuya. Te voy a invitar y te voy a dar un presente. Versículo 8: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas aguas, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido. Hasta ahí todo estaba perfecto, muy bien. Pero ¿qué sucede? Dice en el versículo 11 que moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Este profeta viejo salió soplado, como dicen, a buscar al varón de Dios. Pero vea lo que ocurre, mi amado hermano, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque ¿a cuál voz va a escuchar usted? ¿A cuál voz le va usted a obedecer? ¿Le va usted a obedecer a Dios o le va a obedecer a la voz del hombre? Ya Dios había dado una palabra y le había dicho al profeta: no vas a comer pan, no vas a entrar en ninguna casa, no vas a regresar por el mismo camino, te vas a ir por otro, pero usted va a dar la palabra y regresa. ¿Sabe qué hizo ese profeta? No obedeció. Versículo 18: el profeta viejo le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué hizo ese profeta? Le desobedeció a Dios. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? Ahora no hay nadie. Amado, usted ha sido escogido. Usted ha sido llamado de parte de Dios. Pero tenemos que caminar, ¿qué? En obediencia a la palabra de Dios. Pablo habla también de esto, hablándole a los Gálatas. Si del cielo bajara un ángel y les predicara otro evangelio, que sea anatema, que sea maldito. Porque si hemos recibido una palabra de parte de Dios, usted tiene que ser fiel, usted tiene que cumplir, ser hacedor de la palabra de Dios. Este hombre, este joven profeta, le faltaba experiencia y no obedeció. Amado, oiga, se volvió y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
sino que volviste y comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Porque desobedeciste. Hermanito, somos muy buenos amigos, estamos sirviendo en el mismo ministerio, pero vieras que Dios me habló a mí y me dijo que sí, había que cambiar ciertas cosas, y que para qué vamos a hacer esto, para qué vamos a hacer aquí. Sí, ¿verdad? Seguro Dios se equivocó. Amado, Dios no se equivoca. Ahora, ¿y qué le aconteció a ese profeta? Versículo 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo de él. Versículo 26. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios, el que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová dijo. Amado, cuando usted va a desobedecerle a Dios, tiene que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Como decían por ahí, no confíe pero ni en la sombra. ¿No? ¿Qué tenemos que confiar? En la palabra. Vea lo que le sucedió a este hombre. Y Dios lo estaba usando, llevando palabra de Dios. Oró al Señor para que se le sanara la mano al rey, y Dios obró. Pero, amado, desobedeció una instrucción, y ya el Señor le había puesto las reglas. Y eso, ¿qué le costó? La vida. No podemos jugar con Dios, no podemos ser desobedientes. Ahora, este día, y todos los que estamos aquí, y este consejo y esta palabra que usted ha recibido hoy, un día allá, cuando partamos y estemos allá, nadie va a poder decir: es que yo no sabía. No, porque tal vez usted dice: ay, qué lástima que no vino aquel hermanito, qué lástima que no vino fulano, era para él. No, no era para él. La palabra es para los que hoy estamos aquí, para que tomemos decisiones, para que busquemos a Dios, para que verdaderamente haya un arrepentimiento en nuestras vidas, que tengamos convicción de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces, amados, la gente tiene conceptos, hay veces pensamientos ahí un poco extraños. Usted puede venir de una familia que tal vez ha sido la familia más marcada, donde tal vez los padres no les dieron un buen ejemplo, hicieron lo malo, gente que tal vez no buscó a Dios, o buscaron a Dios pero terminaron en perversidades, en un montón de cosas, en lo más malo que usted pueda tal vez imaginarse. Gente que tal vez andaba en hechicería, brujería, y tal vez un hijo o una hija resulta que dice: ay, es que mi condición actual, mi vida actual, ay, como mi familia, como las generaciones pasadas hicieron lo malo,
Pues yo voy a hacer lo malo también. Seguro yo también nací para hacer lo malo, para desobedecer a Dios, para vivir como vivo. Amado, esa es una mala interpretación. No necesariamente una persona que haya nacido en un hogar disfuncional, problemática, con prácticas, como dicen, perversas, eso no quiere decir que un hijo o una hija de un hogar de estos vaya a culpar a sus padres y decir: es por ellos que ahora yo vivo así, que ahora yo soy así. No, porque usted puede tomar la decisión de no ser como o vivir como ellos vivieron, siempre y cuando usted busque a Dios. Si usted busca al Señor, todo puede cambiar cuando vamos a la fuente, que es el Dios Todopoderoso. La historia de Josías, ya se me fue el tiempo, pero la historia de Josías comenzó a reinar a los 8 años a Israel. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, si usted lee la historia, amados, todos habían hecho lo malo delante de la presencia del Señor, levantando altares a los dioses extraños, a los Baales. Habían hecho lo malo, y sin embargo comenzó a reinar a los 8 años. Y dice la palabra que este joven hizo lo bueno delante de la presencia del Señor. Buscó al Dios de su padre, hablando de David, que había gobernado 300 años antes de él. Josías no comenzó a echarle la culpa a Jeroboam, a todos los anteriores, no. Él tomó una decisión: buscar a Dios, buscar su palabra, obedecer su palabra. Quiere decir que sí se puede, pero se tiene que tomar una decisión. Y esta es la mañana para tomar decisiones en su vida y en mi vida. Aquellas personas que nos están mirando por las redes sociales, hoy es un tiempo, si usted ha escuchado este mensaje o está ahí usted escuchándolo, que usted pueda hacer cambios en su vida. Usted necesita arrepentirse, usted necesita volverse a Cristo, al que da la fuente de la vida, que es el Señor. Yo te invito ahí donde tú estás, ahí en tu casa, en el lugar donde tú te encuentres, que tú puedas abrir tu corazón y recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Di conmigo ahí donde tú estás: Señor, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, que he fallado, que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy he escuchado tu palabra, que tú eres la fuente de vida y la fuente de la vida eterna, nuestro Salvador. Señor, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, de mis faltas. Señor, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido, Señor, para que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias porque me perdonaste, me lavaste. Y te pido, Señor, para que el Espíritu Santo de Dios venga a habitar en mi vida. Señor, te doy gracias. Si tú hiciste esta oración, hoy eres hijo e hija de Dios. Busca una iglesia, escudriña la palabra del Señor y búscalo en todo tiempo, como dice la palabra del Señor. Dios te continúe bendiciendo grandemente.